Bien, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Voy a ir al aula virtual para, bueno, comentarles que estamos ingresando a la unidad número 2. Ya estamos cerrando. Esta semana, en estos días, ya van a aparecer sus respectivas notas del producto académico número 1, una vez que cierre completamente eh, la evaluación, al igual que van a aparecer la retroalimentación de la autoevaluación 1 y 2, y también voy a revisar, corregir y calificar lo que es el foro formativo, ¿no? Entonces, esta semana ustedes ya irán viendo sus notas para que puedan estar al tanto, ¿no? Al tanto de cada una de las actividades, ¿sí? Bien, vamos a empezar la unidad número 2. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para comentarles. Bueno, chicas, si por ahí recién se están incorporando, se están viendo, pues les pido por favor me manden un correo, para comentarles, ¿no? Las actividades pasadas, para que lo tengan en cuenta. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirlo y con todo gusto les respondo, ¿no? Pero bueno, si son preguntas respecto a que recién se están integrando, les pediría que me manden un, este, un correo o un mensaje al foro de novedades y consultas al docente para poder apoyarlo, ¿sí? Ya vamos a entrar a la unidad número 2. Ok. Aprovechando, bueno, la pregunta de Dana, bueno, Dana, una vez que entres a tu aula virtual, como ya lo saben todos, eh, dejen que comparta. Ay, ¿dónde está esto? Y está. Ya. Entonces, ya estamos en el aula virtual, ¿no? Como ustedes saben, todas las clases, semana a semana, están en videoclases y tutoría. Bueno, Dana, te invito a que revises la unidad 1 y que realices el producto académico número 1, que es parte importante para tu nota. Tienes hasta el 5 para que lo puedas realizar. Entonces, yo lo que te recomendaría es que entres a la unidad 1, revises todo el material que está en la unidad 1, la autoevaluación, autoevaluación 1, autoevaluación 2, foro formativo, y des tu evaluación del producto académico, ¿sí? Tienes hasta el 5 para poder realizarlo. Entonces, todavía estás a tiempo de poder dar la evaluación y no quedarte con nota, ¿sí? Entonces, al igual que para Nadine, para Marco y para todos, ¿sí? Para todos aquellos que recién hoy se están incorporando, pues ya estamos en la unidad 2. Para la unidad 1 y tienen hasta el 5, tienen hasta el 5 para que puedan realizar el producto académico, ¿sí? Les pido por favor a sus compañeros que los apoyen también, bueno, si es que por ahí se pueden unir al grupo de WhatsApp, creo que hay grupos de WhatsApp que se están, ¿sí? ¿Sí? No, solamente la unidad 1, chicos, es la unidad 1. Recién hoy estamos empezando la unidad 2. Así que bueno, también les pido a sus compañeros, me parece que hay un grupo de WhatsApp del grupo de la clase, del curso, no estoy segura. Porfa, traten de ayudar a los que se acaban de incorporar, que es Ruth, Alejandro, Dana, para que no se pierdan, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, recuerden, producto académico, número 1, autoevaluación 1 y 2 y foro formativo. Ya no quiero entrar en mayor detalle porque, bueno, ya estamos algo avanzados en el curso, ¿no? Entonces, si bien obviamente ustedes se están incorporando, pues les estoy dando como las actividades que tienen que hacer, ¿sí? Ok, bien. Entonces, ahora vamos a empezar la unidad número 2, que es la que empezamos esta semana y la próxima, ¿sí? Entonces, déjenme, voy a abrir la unidad número 2. Entonces, esta unidad número 2, que es la que estamos empezando el día de hoy, ¿de qué va a tratar, no? ¿Qué vamos a trabajar qué vamos a hablar el día de hoy o qué trata esta unidad? Vamos a empezar todo lo que es relaciones periódicas y enlaces químicos. Este es lo que va a tratar la unidad número 2, ¿sí? Ok. Y bien, bueno, aquí ustedes van a poder encontrar toda la información que ustedes tienen que realizar. Estamos entrando a la semana número 3. Los invito a revisarle esta tabla periódica que nos va mostrando, ¿sí? Que nos va mostrando, digamos, las aplicaciones en las que los elementos químicos, pues, están relacionados a nuestra vida, a nuestra vida diaria. Bien,
¿Y qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Pues nos toca desarrollar lo que es la tabla periódica. Vamos a aprender la clasificación periódica de los elementos, la ubicación de los elementos en la tabla periódica y vamos a ver las propiedades periódicas. Es todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. El material, ya ustedes lo tienen, ¿no? Aquí van a poder conocer un poquito más acerca de la tabla periódica, van a encontrar el material, ¿no? El material correspondiente, material didáctico y, bueno, ya se encuentra disponible la autoevaluación número 3, ¿sí? La autoevaluación número 3. Con respecto a la configuración electrónica, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando tabla periódica. ¿Sí, Oscar? A medida que vayamos avanzando tabla periódica, vamos a recordar y repasar lo que es configuración electrónica, Oscar. Ok, listo. Entonces, autoevaluación número 3 ya está disponible. El foro, voy a habilitarlo, me parece que no estaba mostrado. Y también ya voy a habilitar el foro formativo de la semana 2. Aquí ustedes van a poder realizarlo. Como saben, tanto las autoevaluaciones como los foros formativos son puntajes positivos o puntajes extras a los productos académicos, ¿no? En este caso será para el producto académico número 2, ¿no? Entonces ya se encuentra disponible. Y bueno, la próxima semana hablaremos de enlace interatómico y enlaces intramoleculares, ¿no? Aquí ya encuentran el material para que ustedes revisen, verifiquen. La autoevaluación, parece que todavía algunas cosas están por habilitar. Y bueno, y también ya se encuentra habilitado el producto académico número 2, ¿no? Que obviamente abarca esta semana y la próxima semana, ¿sí? Esta semana y la próxima semana. Entonces, este cierra el 19 de abril, que todavía nos queda, ¿no? Sería esta semana y la próxima. Entonces, bueno, bien, chicos. Ya les he comentado un poquito más. Rápidamente, nada más, ya, chicos, rápidamente, para aquellos que se están incorporando el día de hoy, los invito que entren a su aula virtual, ¿sí? Que entren a su aula virtual. Y bueno, aquí ustedes tienen que estudiar, repasar todo el material que está aquí y bueno, realizar la autoevaluación número 1, el foro formativo, la autoevaluación número 2 y finalmente se encuentra el producto académico número 1, ¿sí? Nadine, Israel, porfa, si tienen dudas o preguntas, los invito a que lo dejen, ¿sí? A que dejen sus preguntas para que, ¿sí? Ok. Ok, chicos, recuerden que las clases, o sea, no siempre van a abarcar todo lo que ustedes tienen que estudiar, ¿no? Recuerden que yo les había comentado que estas clases son complementarias, buscan tomar lo más importante para que ustedes den los productos académicos, más no siempre, obviamente, van a abarcar todo lo que ustedes van a revisar. Entonces, obviamente, chicos, si hay cositas que por ahí les están preguntando en la autoevaluación, es porque están en el material que les están pidiendo que revisen, ¿sí? Entonces, sí es importante que ustedes pues le den una buena chequeada, una buena revisada al material que está ahí en sus aulas virtuales. Recuerden que estas clases conmigo, los días lunes o el día que les toque, pues son complementarias y les ayuda a sacar adelante los productos académicos, más no la idea es repasar todo lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Para aquellos que recién se unen, recuerden que en esta modalidad de cursos, el 70% viene por parte de ustedes y la otra parte, el 30%, pues es la parte en la que yo estoy aquí con ustedes, ¿no? Que es más bien dudas, cosas que ustedes tienen que saber para dar sus productos académicos, ¿sí? Entonces sí les pido que lo tengan en cuenta eso para que obviamente no piensen que aquí se va a trabajar todo. Imposible en este poco tiempo. Las clases, las tutorías, los materiales de clase están donde dice videoclases y tutoría y se van hasta aquí al final y ahí van a encontrar el material, ¿sí? Entonces espero haber resuelto tu duda, Nadine, bueno, ya lo comenté. Bien. Entonces ahora sí, nos vamos a empezar a revisar el material de la semana de hoy. Como les digo, la resolución del producto académico, sus notas, las resoluciones de las autoevaluaciones y demás serán presentadas
en esta semana para que ustedes revisen y puedan, bueno, hacer algún comentario, alguna duda respecto a lo que ustedes, ustedes están trabajando, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos claros, chicos y chicas. ¿Alguna duda adicional? Ok, bueno, si estamos bien, pulgares arriba, por favor. Listo. Ok, bien. Ok, ¿cuál es el propósito de esta sesión? De hecho, en esta sesión vamos a recordar un poquito y vamos a repasar lo que es configuración electrónica, ¿sí? La semana pasada lo hicimos muy poquito, pero hoy vamos a profundizar un poco más en el tema, pero vamos a empezar hablando acerca de las relaciones, ¿sí, Juan José? No está compartiendo la pantalla. Sí, ahorita está, denle tantito al, ahí está, ahí va, ahí va. A ver, me confirman si ahora sí, ya está, creo que ya, perfecto. Entonces, bueno, esta semana vamos a hablar un poco acerca de relaciones periódicas, ¿no? De relaciones periódicas, el propósito de esta clase es que ustedes relacionen la posición de los elementos en la tabla periódica determinando, ¿no? Determinado por el número atómico con sus propiedades periódicas. Ya, chicos, si tienen dudas, me lo escriben, ahorita lo voy revisando, ¿sí? Bien, aquí podemos ver la imagen de la tabla periódica actual, ¿no? Con 119 elementos. Aquí me parece que, bueno, me parece que aquí falta completar, sí, falta completar aquí los elementos de la tabla periódica, pero les voy a compartir un enlace donde sí está completamente actualizado la tabla periódica, igual para que le demos una chequeada, ¿no? Un ratito. Ok, un ratito. Disculpe, estamos iniciando con la unidad de agosto, ¿verdad? En un rato voy a compartir mi pantalla. Y aquí está. Bien. A ver, un ratito. Bien, aquí ustedes ahora en la pantalla van a poder visualizar la tabla periódica actual, ¿no? La tabla periódica actual, a ver, ahorita se va a compartir. Les voy a compartir también el enlace por si ustedes quieren revisarla. Bueno, aquí podemos ver la tabla periódica actual. Esta tabla periódica actual tiene 118 elementos químicos que han sido reconocidos por la UPAC. La mayor parte de los elementos químicos, chicos y chicas, les comento que se encuentran en la naturaleza. Pero claro, muchos de ellos no se encuentran en estado libre, ¿no? O en su estado elemental, sino que más bien se encuentran combinados con oxígenos, nitrógenos, formando óxidos, nitratos, ¿no? Formando sales, de las cuales son las más compuestos más estables, ¿no? Pero muchos de los últimos elementos químicos que han sido reconocidos, sí son, mejor dicho, son elementos químicos que han sido sintetizados en el laboratorio, ¿no? Y bueno, son como los últimos que aquí ustedes pueden ir viendo, desde el 111 al 118, sobre todo los más pesados, han sido sintetizados en el laboratorio. Y muchos de los nombres de ellos, pues, llevan el nombre del laboratorio, del descubridor, del que hizo el elemento químico, ¿no? Entonces, esta semana o el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes grupos que tienen la tabla periódica, algunas características que ellos poseen, ¿no? Así como también si son metales, no metales, gases nobles, ¿no? Cuál es la configuración electrónica. ¿Y por qué estábamos aprendiendo o por qué vamos a aprender acerca de configuración electrónica? Esto es porque esta configuración electrónica nos permite ubicar a cada elemento en la tabla periódica, nos permite darle una ubicación en la tabla periódica. Y con esta ubicación, conocer características que poseen estos elementos en común, diferentes, los estados de la materia en el que son, qué reacciones químicas pueden llevar a cabo, qué propiedades tienen, cómo se encuentran en la naturaleza. Entonces, por eso es importante la configuración electrónica, porque nos da lugar a la tabla periódica.
Y a partir de la tabla periódica, yo puedo conocer las diferentes características de estos elementos, los puedo combinar y con ello generar nuevos materiales, ¿sí? Entonces, es por eso la importancia de conocer la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Bien, ahí les compartí el enlace de la tabla periódica. Si ustedes gustan, lo pueden revisar. Sí, Napoleón, creo que sigues con la mano alzada. ¿Tienes alguna pregunta? Disculpe, ¿dónde puedo ver esa tabla? Lo acaba de compartir, ¿verdad? Sí, ya les coloqué el enlace en el chat. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a seguir. Pero bueno, obviamente, para llegar a la tabla periódica que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? La tabla periódica que les acabo de comentar, obviamente hay una historia, ¿no? Esta tabla periódica desde un inicio no ha sido como la vemos, ¿no? Entonces hay una historia y esta historia empieza a través de los esquemas de clasificación de la tabla periódica, ¿no? Y empezamos con con las tríadas de Dobereiner. En las tríadas de Dobereiner alrededor de 1829. ¿Y de qué tratan estas tríadas de Dobereiner? Bueno, estas tríadas de Dobereiner fueron planteadas por Johann Dobereiner alrededor de 1817, en las cuales agrupó a los elementos químicos por tríadas o también grupos de tres, ¿no? Los elementos de una misma tríada tienen propiedades químicas semejantes y el peso atómico del átomo central es el promedio de los pesos atómicos de los otros dos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el peso atómico de sodio, sacaré peso atómico de litio más peso atómico de potasio entre 2. Sería 7 más 39 entre 2, 23. Entonces, la idea de las tríadas de Dobereiner era agrupar elementos químicos en grupitos de 3 que tuvieran la misma característica. Es más, litio, sodio y potasio son metales del grupo 1, son metales, ¿no? Metales alcalinos, entonces tienen características similares. Obviamente esta agrupación es la forma más sencilla. Obviamente estas agrupaciones se van a ir volviendo más complejas a medida que pasó el tiempo. Entonces, por ejemplo, luego de las tríadas de Dobereiner, llega luego las octavas de Newlands, alrededor de 1864. Entonces, en este caso, John Alexander Reina Newlands, que es un químico inglés, ordenó a los elementos químicos, hasta entonces, hasta ese momento los que se conocían, obviamente, ¿no? En filas de 7, en función al orden creciente de su peso atómico, por el cual el primero y el octavo tienen propiedades químicas semejantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, él agrupó litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, hasta ahí va 7. El octavo, que es sodio, va debajo del litio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, él trató de organizar a los elementos químicos hasta ese momento conocidos y también los plantea algo muy similar a lo que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos filas y también columnas. Entonces, de igual forma, esto es un esquema que trata de organizar a los elementos químicos en 7 u 8 elementos. Pero luego llega la tabla periódica de Mendel y Meyer, alrededor de 1869, ¿no? Ahora, ¿en qué se basa esta tabla periódica de Mendeleev y Meyer? La tabla periódica corta se basa en el orden creciente de las masas atómicas de los elementos químicos. Esta tabla periódica que plantearon Mendeleev y Meyer tiene 7 periodos y 8 grupos, ¿no? De hecho, la tabla periódica que plantearon ellas es una de las más cercanas a lo que vemos actualmente. Por eso, se le considera también a Mendeleev el padre de la tabla periódica, ¿sí? Porque realmente lo que él planteó, él se acercó mucho más a lo que actualmente tenemos y sirvió de base para nuestra tabla periódica actual, ¿sí? De hecho, en el camino hay muchas contribuciones y modificaciones a la tabla periódica hasta llegar actualmente. Pero una de las cosas interesantes de Mendeleev es que él dejó espacios vacíos para que se pudieran colocar elementos químicos que hasta ese momento no se habían descubierto, ¿sí? El dejar espacios vacíos fue algo muy importante porque eso planteaba, obviamente, que lo que se tenía hasta ese momento no era lo único reportado, ¿no? Sino que iban a seguir apareciendo más elementos químicos y también elementos químicos que fueran creados
a posterior en el laboratorio. Entonces, es así como la tabla periódica o esta historia nos lleva a la tabla periódica actual, en la cual es importante que ustedes reconozcan que una tabla periódica actual posee 7 filas o llamados periodos, son estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 periodos o 7 filas horizontales, ¿sí? Y tenemos 18 columnas verticales o también llamados grupos. Son estos 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 18. Ahora, pero estas 18 columnas verticales, también conocidas como grupos, se dividen en dos subgrupos. El grupo A, o también conocido como el grupo de los elementos representativos, y el grupo B, que es de los elementos de transición. Pero aparte, entre el periodo 6 y 7 saca una partecita, o sea, como que sale, es más largo, y da lugar a dos grupos bien importantes, la de los lantánidos y los actínidos, que son los considerados tierras raras o de transición interna, ¿sí? Que son alrededor de 14 elementos, ¿no? Conocidos como la serie lantánida y la serie actínida. Lo que sucede es que aquí obviamente es muy largo como para ponerlos todos. Lo que se hace es como hacer una salida o que indicar que esos elementos se encuentran dentro de esa parte, ¿no? Para que no haya alguna duda de que eso es. Entonces, importante recordar eso, 7 filas horizontales, ¿no? 7 filas que son los periodos, 7 periodos y 18 columnas verticales. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta, chicos? ¿Estamos claros en esta parte? ¿Podría repetir una vez más, profesora? Bueno, nada, rápidamente, ¿no? Recordar que la tabla periódica actual tiene 7 periodos, que son estos de aquí, 7 periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 18 columnas verticales o 18 grupos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Entonces, es importante que ustedes reconozcan eso. 7 periodos, 18 grupos. Ahora, ¿qué tienen en común los elementos químicos que están en el grupo 1A o los que están en este grupo 1, ¿no? Que son hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿Qué es lo que tienen en común estos elementos químicos? Pues miren, cuando uno hace la configuración electrónica de estos elementos, si ustedes lo hacen, ahorita voy a hacer uno o dos de ellos, se van a dar cuenta que terminan en 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Todos terminan en S1, ¿sí? Y por eso están en el grupo 1A, porque tienen un solo electrón en su último nivel. Ya vamos a profundizar un poco más ahorita para ver cómo a partir de la configuración electrónica vamos a ubicar a los elementos en la tabla periódica. Pero quiero que lo que vean es eso. Todos esos terminan en un electrón y por eso corresponden al grupo 1A. Por ejemplo, si yo hago la configuración electrónica del sodio, no, del litio, a ver, vamos a hacer la configuración electrónica del litio. Ahora, ¿qué otra cosa hay que recordar respecto o cuando queremos hacer configuración electrónica? A ver, un ratito. Para hacer la configuración electrónica, yo tengo que saber cuál es el número atómico. El número atómico de litio es 3, ¿sí? El número atómico de litio es 3. Por lo tanto, yo tengo que hacer la configuración electrónica para 3. Sería 1S2, 2S, 2S1, ¿no? Tengo que distribuir 3 electrones en los orbitales del litio. Entonces sería 1S2, 2S1. Termina en 2S1, que es este de acá.
¿Qué pasa si yo quiero hacerlo para sodio? Sodio es, me parece que es sodio 23. Entonces yo tengo que distribuir 23 electrones eh, para sodio. A ver, verifiquen por favor el número atómico de sodio. Perdón, sodio es 11. Entonces vamos a distribuir ahora 11 electrones, ¿sí? Es 11, ajá, muy bien. Entonces yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo sería la configuración electrónica para sodio 11? ¿Sí? A ver, ¿cómo sería la configuración electrónica para sodio 11? ¿Ok? Entonces vamos a hacer la configuración electrónica para sodio 11. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, ¿no? He distribuido 11 electrones, ¿sí? 2 y 2 son 4, 6 y 4 son 10, 10 y 1, 11. ¿Sí? Muy bien, gracias Edward, gracias Oscar por participar. Ahora, profesora, yo no me acuerdo lo que usted está haciendo. Bueno, recuerden que hay diferentes memotecnias para recordar la configuración electrónica. Seguramente ustedes se acordarán cuando estuvieron en la secundaria, que habían memotecnias, ¿no? Recuerden que ustedes el examen obviamente no lo dan de forma presencial, entonces tienen la posibilidad de que puedan ayudarse de la configuración electrónica de los elementos cuando vayan a hacer sus ejercicios. Pero de todas formas es importante que ustedes recuerden una cosa. ¿Con cuántos electrones se llena S? Con 2 máximo. O sea, nunca van a ver que S tenga 3 o 4. P acepta un máximo de 6 electrones. D acepta, ¿alguien sabe cuántos acepta el orbital D? 10, ¿verdad? Es lo máximo que acepta. Y F, ¿cuántos acepta? 14, ¿no? Entonces, por eso, lo máximo que yo le puedo poner a S son 2. A P, lo máximo que puedo ponerle es 6. Nunca van a ver que sea mayores cantidades, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes recuerden eso al momento de hacer su configuración electrónica. Entonces, nos estamos dando cuenta que estos elementos que están aquí en el grupo 1, todos terminan en S1, S1, ¿sí? Lo que va cambiando, obviamente, es 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7, que es lo que corresponde al número cuántico principal, ¿sí? Es más, yo puedo indicar cuál es el número cuántico que le corresponde, porque este es su último electrón, o también conocido como electrón diferenciador, ¿sí? Ese es el número cuántico principal, será el N, ¿no? El N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. Pero todos terminan en S1 y por eso pertenecen al grupo 1A, ¿sí? Que es este de acá, al grupo 1A. Una cosa respecto a este grupo 1A, el hidrógeno es un no metal. Está ahí en este grupo 1A porque todos los del 1A, desde el litio a francio, son metales. Solamente el sodio está ahí porque su configuración electrónica calza, más no porque sea un metal. El hidrógeno es un no metal, nada más se encuentra en este grupo por la configuración electrónica que presenta, más no porque sea un no metal. ¿Sí? Metal, por favor, ténganlo en cuenta. ¿Sí, Israel? Sí, un favor, ¿podría regresar a la página anterior? Sí, ahí Ya, está. en la parte, en el ejemplo del sodio y en la parte referencial en que los electrones máximos S, P, D, F, ahí indica, ¿no? Dos electrones, 6, 10 y 14. ¿Y por qué, Ujú. o cuál es la lógica en el momento de configurar electrónicamente el sodio? ¿Por qué se utiliza solamente las letras S, S, P? O sea, ¿cuál es la lógica ahí? O sea, ¿cuál es por ejemplo, ¿no? Si yo sé que son dos electrones en la S, ya pues le pongo 2, voy sumando hasta llegar al 11, pero ¿por qué el que sigue tiene que ser 2S
¿Por qué no puede ser P? ¿O existe ahí alguna otra regla adicional que me esté faltando? Sí, recuerden cuál es la regla del serrucho, ¿no? ¿Cuál es la regla de crecimiento de los electrones? Yo los invito a que ustedes revisen un poquito lo que es configuración electrónica para que vean cómo es la serie, ¿no? Porque su SOPA, si es que se acuerdan, es uno, o sea, es el orden, ¿no? Entonces, recuerden esa regla, lo voy a visualizar ahorita para que lo recuerden, pero los invito a que lo vean porque hay una distribución de los orbitales, ¿no? Al comienzo se van llenando orbitales sp, luego van los d y finalmente van los f, que son los de mayor energía. Digamos, el llenado de orbitales, Israel, va empezando siempre desde menor energía a mayor energía. Por eso se empieza llenando S y P, luego D y finalmente van los Fs. Pero es una distribución que ya está establecida. Voy a abrir la diapositiva respecto a configuración electrónica para que ustedes lo revisen. Denme un ratito. ¿Dónde está? Semana 1, semana. Aquí está, creo que es esta. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Es la regla del serrucho o Molière, ¿no? Entonces, si ustedes revisaron las diapositivas de la semana pasada, van a ver que hay un orden de cómo se hace el llenado de los electrones en la configuración electrónica. Este orden de llenado lo que es llevarnos de una configuración ¿no? De poca energía a una de mayor energía. Entonces, el llenado de los electrones se da desde 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 y así sucesivamente. Si ves Israel, empezamos desde el 1s2 y recién después empieza a llenarse o sea, cuando corresponda o cuando toque, recién corresponde llenarlo en 4 de 10 llegando hasta al F, ¿no? Entonces, obviamente, no es que uno lo haga aleatoriamente, ya hay un orden de configuración electrónica. Es aquí donde viene la famosa memotecnia, si ustedes quieren recordar, ¿no? El sí soy peruano, su sopa se da, ¿no? Su sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Hay un montón de memotecnias que nos permite recordar esta regla para que se dé ¿no? lo que es el llenado de los electrones. Entonces, no sé si ahora quedó más claro, Israel. Sí, al menos ya sé cuál es la ruta, ya después voy a profundizar. Más bien, gracias. Ok, perfecto. Napoleón y luego Frank Edu, y ya con eso cierro esta parte. Napoleón, No, nada, profesora, ya no tengo claro. Tenía una duda anteriormente. ya. Frank, Frank. Bueno, si tienen dudas, pueden escribirlo. Si son dudas que pueden resolverse, lo pueden escribir a través del chat. Ya, vamos a seguir. Ya, voy a compartir mi pantalla. Está. Listo. Entonces, una vez resuelta esa duda respecto a cuál es digamos, el seguimiento para hacer la configuración electrónica, hay que ver unas cositas acá, ¿no? A partir de esa configuración electrónica, ¿dónde estamos? Ya. Es que yo puedo ubicar a los elementos en la tabla periódica, que es lo que vamos a hacer en unos minutos. Pero también es importante saber los orbitales que están involucrados según, ¿no? Según la configuración. Por ejemplo, calcio, que termina en 4s2, o sodio, que es sodio 11, no sé, perdón, sodio 11, acá ese es sodio 23. Nada más un ratito que cargue esto.
Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Ahí es sodio, dice sodio 23, pero es sodio 11, ¿no? Ustedes ya hemos visto eso en un momento. Entonces, por ejemplo, este termina en 4S2 y este termina en 3S1. Es por eso que al terminar en 1 corresponde al grupo 1A y calcio que termina en 4S2 está en el grupo 2A, porque termina este en 2 electrones y por eso le corresponde estar en el grupo 2A y este le corresponde estar en el grupo 1A. Pero ¿qué se pueden dar cuenta? Que el último nivel de energía tiene orbitales ¿qué? Orbitales S. Por eso esta zona del grupo 1A y 2A es el bloque S, porque el último orbital, el orbital donde se encuentra el último electrón es S, ¿sí? Entonces, por eso aquí es el bloque S. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? ¿Se acuerdan que dijimos que habían grupos representativos o grupo A? El grupo 1A y 2A es el grupo A. Al igual que del 3A al 8A, también son del grupo A. Los del grupo B son los que están aquí, en el medio, los metales de transición. ¿Y por qué se le dice transición? Porque son la transición ¿entre quién? Entre los metales de esta zona de acá, porque esta zona del grupo 1A y 2A son metales, a la zona de los no metales, que son del 3A al 8A. Con algunas excepciones por ahí, pero en general esta zona es la zona de los no metales y esta zona es la de los metales. Por eso este grupo B se llama de transición, porque son el paso entre los metales y los no metales. Y en esta zona de los metales de transición vamos a ver que se involucran ya los orbitales F, los orbitales D. Y en esta zona de acá abajo, que es la de los lantánidos y actínidos, se involucran los orbitales F. Y en el caso de esta zona de aquí, se involucran los orbitales P, S y P, pero principalmente ahora se tome en cuenta que es el bloque P, ¿sí? Pues vamos a ver en breve la configuración electrónica, pero para que ustedes sepan las zonas. S, grupo 1A y 2A. El bloque D son todos los de transición, todos los de B. Y los no metales, el bloque P, que son también ¿no? del 3A al 8A, que son el otro bloque representativo. Entonces, si tengan en cuenta estas partecitas dentro de la clasificación de la tabla periódica o de las características que tiene la tabla periódica. A ver, échenle un ojito por ahí. Ok, cada grupo de los representativos, ¿ah? Profesora, ¿cómo sabe que son los representativos? Porque todos dicen A. Pues los representativos siempre son letra A, ¿sí? Siempre son letra A. Entonces, por ejemplo, los que terminan en N, o sea, en NS1 y son del grupo 1A son conocidos como los metales alcalinos, excepto quien había dicho yo, el hidrógeno, ¿sí? Que no es un metal. Luego sigue el grupo 2A, que es el de los alcalinos térreos y termina en 2 electrones, por eso está en el grupo 2A. Luego, el grupo 3A ya no termina solamente en S, ahora termina en S y P y tiene 3 electrones, por eso está en el grupo 3A. Estos son los boroides o los térreos, ¿no? Son el grupo del boro, del aluminio. Luego sigue el grupo 4A, miren, termina 1 y 2. El grupo tienen 4 electrones, son de los carbonoides, el grupo del carbono. Luego sigue el 5A, 2 y 3, 5 electrones. Es el grupo de los nitrogenoides, es el grupo del nitrógeno, el grupo del fósforo, ¿sí? Luego sigue el 6A, que es el del oxígeno, ¿no? El de 4, 5, 6 electrones en su última capa. Y luego sigue la de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, la de los halógenos. ¿Cuántos electrones tienen en sus últimas capas? 5 y 2, 7. 7A. Y está el grupo 8A, que es el grupo de los gases nobles. Yo no les diría gases raros, ¿ya? Y eso no se le llama, gases nobles. ¿No? Aquí la única excepción es el helio, ¿no? Que es un caso de excepción, ¿no? El helio es un caso de excepción, porque ahí vamos a ver que también termina, o mejor dicho, termina en 1S2. No en 8. Entonces recuerden los nombres o las denominaciones para cada uno de los grupos
de la parte de los representativos, ¿no? Del grupo de los representativos. Y recuerden que los electrones que se encuentran en el último nivel, o también conocidos como electrones de valencia, son los que les van a corresponder directamente al grupo en el que se encuentran. Pero no hay forma que ustedes puedan saber eso sin la configuración electrónica, ¿no? Importante recordar la configuración electrónica para poder luego ubicarlos. Bien, aquí van a ver ustedes algunas familias importantes. Aquí se están dividiendo en el bloque S, alcalinos y alcalinos térreos. El grupo P, térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, gases nobles. Tenemos el D, de los elementos de transición. El F, o también llamado de transición interna, que son los lantánidos y actínidos, ¿no? Y bien, ¿a qué me lleva todo esto y qué es bueno, dentro de lo más importante que ustedes tienen que recordar? La ubicación en la tabla periódica. Esto es lo más importante y lo que van a ser evaluados en el producto académico número 2. ¿Sí? Todo esto que ustedes están revisando o estamos revisando nos lleva a lo que es la ubicación de la tabla periódica. Entonces, cada elemento químico pertenece a un casillero en la tabla periódica. Cada elemento químico tiene una ubicación y se ubica conociendo qué cosa, su número atómico. Y se siguen los siguientes pasos. Tener presente que un átomo neutro, si se acuerdan de las primeras clases, Z, siempre va a ser igual al número de electrones, ¿no? Número de protones va a ser igual al número de electrones. Por lo tanto, para realizar nosotros la distribución electrónica y analizar, tenemos que analizar dos cosas para ubicar al elemento, el periodo o el grupo en el que se encuentra, periodo y grupo. ¿Qué va a ser el periodo? El periodo va a estar dado por el nivel externo o de mayor nivel, ¿no? Que determina el número de niveles de un átomo. Y finalmente, el grupo, ¿no? ¿De qué va a depender? Si el último subnivel es S o P, entonces estamos en el grupo A. Pero si el subnivel es D, estamos en el grupo B, ¿no? Y se va a sumar el último D con el último S. Ahorita vamos a ver esos ejemplos. Y si por otro lado termina en el subnivel F, va a corresponder a un elemento de transición interna o tierra rara que corresponde al grupo 3B. Entonces vamos a ver cada uno de los casos, ¿sí? Vamos a empezar con un elemento que pertenece al grupo A. ¿Cómo puedo saber su grupo y periodo en el que se encuentra? Para saber el grupo, tengo que saber cuántos electrones de valencia tiene. Es decir, cuál es el número de electrones en el orbital S y cuál va a ser el número de electrones en el orbital P. Entonces me dice aquí, indicar el grupo y periodo para el cloro. Chicos, ustedes tienen que recordar que para ubicar un elemento, ustedes tienen que saber cuál es el Z, ¿sí? El Z, porque con esto podrán hacer ¿qué cosa? Primero, la distribución electrónica, que es lo primero que tienen que hacer. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, la configuración electrónica. No hay forma de que puedan ubicar al elemento si es que ustedes no han hecho, primero que todo, la configuración electrónica, ¿sí? Ok. Una vez que hemos hallado la configuración electrónica, tengo que buscar los niveles de mayor energía. En este caso van a ser los que tengan mayor número, ¿sí? Y en este caso van a ser el 3S y el 3B, porque son los que tienen el mayor valor, ¿no? El mayor valor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los orbitales que debo tener en cuenta? Los que tienen el mayor número, que serían el 3S2 y el 3P5. Y voy a ver qué números hay acá arriba.
5 del 3p y 2 del 3s. 5 y 2 son 7. O sea, yo tengo 7 electrones. Ahora, ¿cuál es el número de mayor valor que tengo? Es 3. Ese valor o ese número del valor mayor, que es n igual a 3, me va a decir el periodo. ¿Sí? Periodo 3. Y el grupo, tengo que ver cuántos electrones tenía acá arriba. 5 y 2 son 7. Sería el 7A. Lo tengo que colocar en romanos. ¿Sí? 5 y 2, 7. Y como termina en SP, corresponde al grupo A. Recuerden que si acaba en S o SP, son del grupo A o de los representativos, ¿sí? Aquí arriba nos están indicando. Entonces, en este caso es S y P, ¿sí? Grupo, se suman los electrones de acá arriba, 5 y 2, 7. Y para hallar el periodo, serían los números de mayor nivel, ¿no? Que es 3. A ver, mírenlo, denle una revisada. Bien, les voy a pedir a ustedes ahora que en base a que acabamos de ver, determinen la configuración el grupo y periodo para el oxígeno. ¿Sí? A ver, ustedes determinen cuál es el grupo y periodo para el oxígeno. Rápido, chicos. Oxígeno. Miss, ¿Qué tiene? ¿Sí? pero ahí dice Z es 17 y sumando solamente da 16. A ver, 2 y 2 son 4, 6 y 4 son 10, Oh, 10 no, y 2 está bien, son está bien. Ahí me da 12. 17. Sí, está bien, está bien. Ya, ok. Ya, chicos, por Profesora, favor, hallen el grupo y periodo para el oxígeno, ¿ya? Por favor. ¿podría mostrar las valores del oxígeno, por favor, en la tabla? Sí, tiene Z8. Disculpe, el sodio dice, ¿no? No, oxígeno, chicos. Ah, listo, gracias. Tres s dos y tres p cuatro. Vamos a verificar lo del oxígeno, ¿no? Entonces dijimos que oxígeno, aquí lo voy a hacer aquí arribita, ya. Oxígeno 8, primero hay que hacer la configuración, sería 1s2, 2s2, hasta ahí van 4, 2p, ¿no? Sería aquí 4, ¿no? 4 y 4, 8. Entonces, ¿cuáles son los orbitales que tienen mayor nivel? ¿No? Son el 2s, el 2s2 y el 2p4, ¿no? Tengo que tomar estos dos, porque son los que tienen el mayor valor. Entonces, ¿en qué periodo va a estar? Periodo 2, ¿no? Porque es el número de mayor aquí. Y el grupo
tengo que sumar los electrones que están en esos orbitales. 4 del 2p y 2 del 2s. 4 y 2 son 6. Nada más que lo pongo en romano, 5 y 1, 6. Y estamos en el grupo A, ¿no? Porque termina en S y P. Entonces debió darles periodo 2, grupo 6. Sí, ahora vamos a ver. Y ya. Muy bien. Ya. Bien. Ese es en el caso estemos frente a un grupo A, ¿no? Un elemento del grupo A, un elemento representativo. Bien, ¿qué pasa si ahora estamos frente a un elemento, pero que ya no está en el grupo A, sino que está en el grupo B? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Para sacar el número del grupo, los números de electrones de valencia van a ser iguales al número de electrones en S del último nivel y el número de electrones que hay en el orbital D, pero este orbital D corresponde al penúltimo nivel. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que nos piden indicar grupo y periodo para el vanadio, que es un elemento de transición que tiene Z23. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nuevamente hacemos configuración electrónica. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Ahora, chicos y chicas, para el periodo siempre es el mayor valor. Por eso es 4, ¿no? Porque 4 es el mayor nivel que yo tengo. Entonces, siempre el periodo va a ser el de mayor valor. Entonces, por eso en periodo es 4, ¿sí? Pero para hallar el grupo, yo tengo que tener en cuenta qué cosa, a los electrones que están en el orbital S del último nivel, que sería del 4s, y el número de electrones que hay en el orbital D del penúltimo, que sería el 3, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones tengo en el último? Tengo 2. Y en el penúltimo tengo 3. 3 y 2 son 5. ¿Qué es el 5? El 5b. Ese es en el caso de los elementos que están o que son considerados elementos de transición. Profesora, ¿cómo sé cuáles son los elementos de transición? Bueno, tienen que verse involucrados para, ¿no? En la parte final, ¿no? Así como tengan esta forma, orbitales D, ¿no? Que tengan la forma 4s3d. 4s3d o, bueno, lo que sigue, ¿no? Pero la forma SD, como esta que vemos aquí. A ver, denle una revisada. Sí, está bien. Bien, pero hay otra importante recomendación a tener en cuenta. ¿Qué pasa con los elementos químicos del grupo? Quiero que ustedes en la tabla periódica, bueno, traten de ahorita de revisar la tabla periódica o buscar en Google o ya al ratito, ¿no? ¿Qué pasa con los elementos del grupo 5, 6, 7, 8b, 1b y 2b? Hay que tener en cuenta una regla adicional para los elementos que se encuentran específicamente en esos grupos, en esos de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Para estos grupos, ¿no? Para estos elementos hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si la suma de mis electrones de S más mis electrones de A me da 8, 9 o 10, si la suma de mis electrones me da 8, 9 o 10, estos directamente pertenecen al grupo 8b. ¿Sí? Si la suma me da 11, pertenecen al grupo 1b. Y si me dan 12, o sea, si suman 12, pertenecen al grupo 2b. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Esto es lo que pasa con el cobre.
Si hacemos la configuración del cobre utilizando esta regla de kernel, sería argón 18 y termina en 4s1, 3d10. Ya sabemos que siempre tenemos que tener en cuenta los electrones de S del último nivel, que sería 1, más los electrones que se encuentran en el penúltimo nivel del 3D, 10. 10 y 1, 11. Si está en 11, directamente pertenece al grupo 1B. El periodo sigue siendo el valor más alto, n igual a 4, ¿sí? Entonces tengan en cuenta estas recomendaciones cuando estemos frente a los grupos del 8B, 1B y 2B, ¿no? Vamos a irnos a la tabla para chequear quiénes son esos elementos químicos, ¿no? ¿Quiénes son esos elementos químicos? Voy a seguirlo compartiendo un ratito. Vayan ustedes mirando ahí mientras yo voy a ver lo de la tabla. Ahorita voy a compartir lo de la tabla periódica. No acerque más cerca. Y bien, ¿qué pasa si estoy frente a un elemento de transición interna? O sea, a un actánido, o un lantánido, o un actinio, ¿no? Entonces, todos los elementos que son de transición interna o que terminan en orbitales F, como es el caso de este elemento que es el prometio, creo que es, no me acuerdo bien, prometio 61, que termina en 6s2, 4f5. Profesora, ¿cómo sabe usted que es un elemento de transición? Bueno, porque ya en su último nivel tiene involucrado un orbital F. Entonces, todos los elementos de transición interna o pertenecen al grupo 3B. El periodo sigue siendo el de mayor nivel, por eso es el periodo 6, es un lantánido, pero todos pertenecen al grupo 3B, ¿no? Los elementos de transición interna pertenecen al grupo 3B, ¿sí? Sin excepción. Bien, vamos a ir a la tabla periódica para checar o chequear esto que nos comentan, ¿sí? Dame un ratito. Entonces, ¿a qué elementos químicos nos referimos? ¿A qué elementos químicos nos referimos con los del grupo 8? Una ventana. Ya, listo. Entonces, ¿qué elementos son los que están involucrados, ¿sí? Los que están involucrados en el grupo 8B. En el 8B están 8, 9 y 10, ¿no? Ahí pueden ver a hierro, rutenio, osmio, cobalto, rodio, iridio, níquel, paladio, platino.
En el grupo 11 o 1B está cobre, plata y oro. En el 12 o 2B está zinc, cadmio y mercurio, ¿no? Entonces tengan en cuenta esos elementos que son, si me suma la cantidad de electrones 8, 9 y 10, corresponden al 8B. Si me suma 11, es 1B. Si me suma 12, es 2B. Quiero aprovechar esta tabla periódica para que ustedes vean. Yo no lo puedo, no puedo aquí subrayar, pero quiero que vean que hay una correspondiente, ¿no? Hay una correspondiente entre el grupo 1, grupo 1A, grupo 2, grupo 2A, grupo 3, grupo 3B, grupo 4, 4B, 5, 5B. O sea, hay una forma de designarlos de forma con números arábigos que van del 1 al 18, como ustedes pueden ver de corrido, y les corresponde el 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 7B y así sucesivamente hasta llegar al 8A. Miren, dense cuenta que el grupo 13 corresponde al 3A, el grupo 14, 4A, grupo 15, 5A. Profesora, ¿y en el examen con qué nos van a evaluar? ¿Con números arábigos o números romanos? Preferentemente van a ser evaluados en números romanos. Entonces, 1A, 2A, 3B, 5B, perdón, 4B, 5B, 6B y así. Pero también quería que ustedes sepan que también hay una forma de nombrarlos o de designarlos con números arábigos que va del 1 al 18, para que eso lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bien, y vamos a seguir avanzando, no nos vaya a ganar el tiempo, nos queda todavía unos 20 minutos más. Una vez que ustedes ya saben ubicar a los elementos químicos en base a sus grupos y periodos, otra de las cosas es que tenemos que aprender a saber cómo varían las propiedades periódicas de los elementos en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, una de las primeras propiedades corresponde al radio iónico, ¿sí? Una de las primeras propiedades corresponde al radio iónico. ¿Qué cosa me quiere decir el radio iónico? El radio iónico me habla acerca de qué tan grande, ¿sí? Acerca de qué tan grande es el átomo o el elemento químico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta tendencia? Esta es la representación de la tabla periódica. Entonces, ¿cómo aumenta el radio o cómo aumenta el tamaño de los átomos en la tabla periódica? Aumenta de arriba hacia abajo, miren, aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Eso quiere decir que los átomos que están en esta zona, son los más grandes de la tabla periódica, los que se encuentran aquí, ¿sí? Los que se encuentran en esta zona de acá abajo. Porque el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, yo los invito a que recuerden esta tendencia del radio atómico, del tamaño del átomo. O sea, a mayor radio atómico, mayor tamaño presenta el elemento químico, o mejor dicho, el átomo o los átomos del elemento químico, ¿sí? Luego tenemos potencial de ionización. ¿Cómo aumenta el potencial de ionización? ¿Qué cosa es el potencial de ionización? El potencial de ionización es la energía que yo le tengo que dar a un elemento para quitarle un electrón. O sea, yo a este átomo, por ejemplo, de nitrógeno, le doy una energía determinada para poder quitarle un electrón. Y este elemento queda con carga positiva, ¿no? Porque yo le he quitado un electrón. Entonces, ¿cómo aumenta ese potencial o energía de ionización? Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.
Es decir, los elementos que se encuentran en esta zona son los que yo voy a tener que darle más energía para quitarle un electrón, ¿no? Le tengo que dar mucha energía. Son átomos que cuidan mucho sus electrones y por eso yo para quitarle un electrón tengo que darle más energía, ¿sí? Sí, Napoleón. Entonces, al ocurrir eso, se ocurre el potencial, o sea, con eso nos dice cuál es la potencia de ionización. Perdón, ¿me repites nuevamente? O bueno, a ese, ¿cómo vendría a decirlo? Ese proceso vendría a ser el potencial de ionización. Sí, o sea, el potencial, Napoleón, es la energía. O sea, ¿es potencial o energía? El proceso es un proceso de ionización, un proceso en el cual tú le das energía a un átomo para quitarle electrones. Eso se le llamaría ionización, ¿no? Y la energía o potencial es la energía que tú le das, ¿no? Para quitarle ese electrón. O sea, eso sería, el proceso es ionización como tal. O proceso de pérdida de electrones. Ah, listo, listo. Gracias. Ok. Ahora, una cosa que es interesante que ustedes sepan, cuanto más estable es el átomo, más energía tengo que darle yo para poder quitarle los electrones. Cuanto más estable, cuanto más cuide sus electrones ese átomo, yo tengo que darle más energía para poder quitarle los electrones, ¿no? Bien. Por otro lado está la afinidad electrónica. La afinidad electrónica también, mejor dicho, es ahora la energía que se libera cuando yo a un átomo le doy electrones para que forme aniones, ya no iones, ya no quiero ionizarlo, sino más bien es la energía o la afinidad electrónica tiene que ver con la energía que libera un átomo, pero para aceptar un electrón y por lo tanto formar aniones. Entonces, esta energía que va a ser liberada o la afinidad electrónica va a aumentar igual de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, así en la tendencia que ustedes ven aquí, ¿no? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Aumenta la afinidad electrónica. Ustedes pueden ir haciendo como sus similitudes, ¿no? Afinidad aumenta en el mismo sentido que lo hace ¿quién? El potencial de ionización, ¿sí? Los dos aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. También está la electronegatividad. Electronegatividad es un término que vamos a ver bastante la próxima semana cuando hablemos acerca de la formación de enlaces químicos, ¿sí? La electronegatividad es la tendencia de un átomo a atraer electrones cuando está formando un enlace, o sea, ver quién jala con más fuerza los electrones. Ahora, ¿cómo aumenta esta electronegatividad? Aumenta igual de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En este sentido, así aumenta la electronegatividad, ¿no? Por lo tanto, ustedes se pondrán a pensar, profesora, el elemento más electronegativo es el de los gases nobles. Los gases nobles, chicos, no entran en la electronegatividad, porque como son muy estables, les cuesta poco más formar enlaces químicos con otros elementos. Por lo tanto, el átomo más electronegativo de la tabla periódica es flúor, que tiene una electronegatividad alrededor de 4, que lo hace la de los elementos, le hace o lo hace el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Y finalmente está el carácter metálico. El carácter metálico está relacionado a la capacidad de un elemento para perder electrones. O sea, carácter metálico tiene que ver con el carácter metal, de ser metal, de los elementos. Este carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. Y va en el mismo sentido del radio atómico, ¿no? O sea, el radio atómico aumenta igual que aumenta el carácter metálico. ¿Sí? Profesora, entonces era correcto decir que los átomos más grandes son los de mayor carácter metálico, sí, ¿no? Porque si se acuerdan de la tendencia del radio atómico, que es el tamaño, este también aumenta en el mismo sentido que lo hace
el carácter metálico. Y lo contrario al carácter metálico es el carácter no metálico. Y obviamente aumenta en sentido contrario. ¿Sí? Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Obviamente eso me indica que los elementos que están en esta zona que estoy señalando son los de mayor carácter no metálico. Y es donde se encuentran, ¿quién? Los no metales. ¿Sí? Cuando ustedes revisen un poquito más a detenimiento la tabla periódica, se darán cuenta que en esa zona se encuentran los elementos no metálicos. Bien, ¿alguna duda hasta ahí antes de ponernos a ver los ejercicios para que ustedes se hagan una mejor idea de qué van los ejercicios en esta parte? Ok, vamos a ver los ejercicios ahora. A ver, léanlo y ahorita vamos a ver la resolución. A ver, lean el ejercicio. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Un elemento químico
tiene un número atómico de 20. Eso quiere decir que su Z es 20. Determinar su ubicación en la tabla periódica y de qué elemento se trata, ¿no? Entonces, por el dato sabemos que Z es 20 y por lo tanto, como es un átomo neutro, el número de protones, que es 20, va a ser igual al número de electrones, que son los que vamos a distribuir, ¿no? En los orbitales, desarrollando la configuración electrónica. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, que son, ¿no? Los 20 electrones que corresponden a este elemento. Entonces, a partir de esto yo voy a sacar en qué grupo y en qué periodo se encuentra y de qué elemento se trata, ¿no? Seguramente ustedes ya tienen idea de qué elemento es, pero bueno, vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, ¿en qué termina? Vemos que termina en 3s2, 3p6, 4s2, ¿no? Terminaría en 4s2, donde el periodo es el de máximo nivel de energía, que sería el 4, periodo 4, y hay que ver cuántos electrones tiene en este nivel. Tiene 2 electrones, ¿no? Y como termina en S, pertenece al grupo A, ¿no? Dice, si la configuración electrónica termina en los subniveles S o P, en nuestro caso S, el grupo va a ser del grupo A, ¿no? Si hubiera terminado en D o F, corresponde al grupo B. Como en nuestro caso termina en S, es del grupo A. Y como vemos que tiene 2 electrones, por eso dice que termina en el grupo 2A, ¿no? Porque tiene 2 electrones en su último nivel. Entonces, este elemento es del grupo 4, ¿no? Perdón, del periodo 4 y del grupo 2A. Con Z20, el elemento corresponde al calcio, ¿no? Al calcio. Sí, estaba bastante sencillo. ¿Alguna duda en ese ejercicio o está sencillo o está claro? Inge, disculpe, no me quedó claro a mí, ¿por qué no en este ejercicio no se sumaron los dos últimos, periodo? Porque no estamos en Periodo. un elemento, porque no estamos en un elemento del grupo D. Recuerda que el mayor nivel está terminando en De, 4S. Entonces, ya. por eso no sumamos los dos últimos, ¿no? Porque es un elemento que termina en el grupo 4S, o mejor dicho, termina en el orbital S. Ya, solamente se suman cuando terminen en D o F entonces, ¿no? Exacto. Bueno, en D sobre todo, ¿no? Ok. Porque F, la verdad, su comportamiento es bastante aleatorio, entonces todos terminan, todos en el grupo 3B, perdón, sí, 3B. Pero en este caso, date cuenta que termina en el 4S, ¿no? Por eso pertenece al grupo S. Ya, ok, gracias. Ya. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos los siguientes números atómicos, Z8, Z11, Z15, Z19. Nos dicen que ordenemos de forma creciente, eso quiere decir de menor a mayor, según el radio atómico, y que determinemos el grupo y periodo de cada elemento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente hacer las configuraciones electrónicas de cada elemento, sacar su periodo y grupo, ubicarlos en la tabla periódica y ordenarlos de mayor a menor, ¿sí? A ver, léanlo y ahorita vamos a checarlo.
Listo, entonces miren, ya tenemos, ¿no? La configuración electrónica para cada elemento. Z8 sería 1S2, 2S2, 2P4. Si nos fijamos en los dos últimos niveles, que son los que tienen el mayor valor de N, el periodo sería 2, el grupo, tenemos que ver los electrones de cada orbital, 4 y 2 son 6, ¿no? 6A. Bueno, aquí yo no recomiendo que se escriba así, sino en romano 5 y 6, ¿no? Sería 6A, así. El Z11, vemos que termina en 3S1, ese es su mayor nivel, ¿no? Sería periodo 3, grupo 1A. El Z15 termina en 3S2, 3P3, periodo 3, grupo 3 y 2 son 5A. Y el Z19 que termina en 4S1, periodo 4, grupo 1A. ¿Sí? Entonces, aquí nada más una corrección. Yo no estoy de acuerdo en que sea 6A, sino que es en romanos, ¿sí? En romanos. Ahora, siempre fíjense que estamos tomando los orbitales que tienen los mayores valores. 2 en este caso, 3, 3S2, 3P3, aquí es 4, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos determinado el grupo y periodo de cada elemento, ya podemos ubicarlos en la tabla periódica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son sodio, potasio, oxígeno y fósforo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Estos son los elementos. ¿Cómo crece el radio atómico? El radio atómico aumenta de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, los elementos que estén en esta zona de acá y más abajo son los que van a tener mayor radio atómico. Entonces, si nosotros ordenamos, oxígeno sería el de menor radio atómico, ¿no? Porque es el que está acá hasta arriba y más hacia la derecha. Oxígeno, luego fósforo, luego ¿quién sigue? Sodio, y el de mayor radio atómico va a ser potasio, ¿no? Porque recuerden que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿sí? Bueno, sería oxígeno 8, fósforo 15, sodio 11 y potasio 19, ¿no? A ver, revísenlo si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bien. Y está este ejercicio de acá donde dice, no escribe los elementos, no, perdón, los elementos A, B y C tienen número atómico 11, 18 y 25. Nos piden que escribamos la configuración electrónica e indiquemos, ¿no? A qué bloque pertenecen. Les doy unos minutitos para que lo miren y lo revisen. Ya estamos en tiempo, ¿no? Y ya para concluir si tienen alguna duda o pregunta, ¿sí? Igual, de todas formas, los invito a que aquí se ejerciten con algunas actividades, ¿no? Correspondientes para que complementen su aprendizaje y la revisión del material, ¿sí? Y bueno, tenemos también una síntesis o un resumen, ¿no? Correspondiente a lo que es la ley periódica, ¿no? Correspondiente a lo que hemos estado viendo el día de hoy. Igual aquí hay algunas preguntas de retroalimentación que los invito a que
que lo haga, ¿no? Por ejemplo, dice, del siguiente par, identificar al elemento que es más electronegativo, ¿no? Nos están pidiendo que identifiquemos entre rubidio y magnesio. Entonces, vamos a ver si puedo copiar esta tablita. Vamos a buscar, miren. Vamos a copiar esta. Me dicen que veamos, ¿no? ¿Quién es más electronegativo, rubidio o magnesio? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues ver dónde está rubidio. Rubidio está aquí y magnesio está aquí. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, si es así la tendencia, ¿quién sería más electronegativo, rubidio o magnesio? Si me están pidiendo el más electronegativo. Magnesio. Magnesio, ¿verdad? Magnesio sería el más electronegativo porque se encuentra más hacia la derecha y más hacia arriba, ¿no? Magnesio. Ajá. Entonces, aquí pueden usar la tabla periódica para, bueno, guiarse respecto a lo que ustedes les están pidiendo, ¿no? Es decir, el más electronegativo. Allá, la respuesta aquí es magnesio, ¿no? Magnesio. Dice, de los siguientes elementos, magnesio, rubidio y cloro, determinar al que presenta menor afinidad electrónica y al que presenta mayor potencial de ionización. Entonces, miren, a ver, vamos a ver. Ya, dice, teníamos rubidio, ¿no? A ver. Y cloro, creo que era el otro, ¿no? Mencionaban en la pregunta, ¿no? Rubidio, magnesio y cloro. Entonces nos estaban pidiendo el de mayor mayor energía de ionización y menor afinidad electrónica, ¿no? Entonces recuerden que tanto la tendencia de afinidad electrónica como energía de ionización, ambas aumentan en este sentido, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, el de mayor electronegatividad, ¿cuál será? Perdón, el de mayor, energía de ionización entre rubidio, magnesio y cloro. ¿Quién sería? El de mayor energía de ionización. ¿Quién sería el de Cloro. mayor energía de ionización? Cloro, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? El de mayor energía de ionización será el que está más arriba, ¿no? Que es cloro. ¿Y el de menor afinidad electrónica, cuál sería? El de menor afinidad electrónica. Rubidio. Rubidio, ¿no? Ajá, efectivamente. El de menor afinidad electrónica sería rubidio. Entonces, esa es la idea, chicos, que ustedes a partir de la tabla periódica, sabiendo las ubicaciones y sabiendo las tendencias, ustedes puedan predecir quién tendrá un mayor, predecir, digo, ¿no? Porque realmente a veces los valores experimentales no siempre coinciden con la teoría. Así que, bueno, es predecir o presuponer cuáles podrían ser, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta que esté quedando de la sesión ya para ir cerrando? ¿Sí, Milagros? Buenas noches, maestra. Sí, dime. Mi pregunta es sobre, bueno, es fuera del tema de lo que hemos hecho hoy. Solo quería consultarle que ya hice el cuestionario de producto académico, pero no se me está marcando con un check verde. Se está quedando así, nada más sin marcarse. ¿Cómo en check verde? No entiendo. O sea, realicé lo que es el producto académico. Y cada vez que realizas en el aula virtual se te marca con un check verdecito. Ah, es que lo que pasa, Milagros, es que como ustedes tienen preguntas para resolver, todavía seguramente falta que, bueno, cuando yo corrija, pues ya te aparezca así, ¿no? O sea, si ya lo diste y ya lo enviaste, no debería haber mayor problema. No sé si es porque falta que yo lo revise aún y obviamente salga tu nota final, ¿sí? Posiblemente sea por eso. Ya, ok, mis gracias. Ok. ¿Este es Israel?
Una consulta, ¿puedo dar el producto académico 1 sin hacer la autoevaluación 2 o es necesaria que haga la autoevaluación 2? Sí, el producto académico se puede dar sin las autoevaluaciones o el foro formativo. Como les había mencionado, el foro formativo y las autoevaluaciones nada más sirven para sumar puntos al producto académico. ¿Sí? Entonces, si no lo haces, pues no pasa nada. Ok, gracias. Ok, muy bien. Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora, ¿sí?